quiero ir a la palabra del Señor. Vamos a estar en Juan, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, ¿verdad? En Juan, capítulo 1, vamos a leer la palabra, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en Juan, dije capítulo 1, versículo 29, vamos a leer aquí la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, búsquela ahí también, aunque nosotros transmitimos nuestros versículos también allí en la pantalla. Pero de todas maneras, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leámoslo una vez más todos juntos, esta palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire cómo Juan, está hablando de Juan el Bautista, que este hombre que fue preparado de parte de Dios, enviado directamente a sus padres para que recibieran instrucciones de cómo este hombre iba a crecer para desarrollar un día el ministerio. Y el ministerio de él sería preparar el camino del Salvador del mundo. Por eso es que Juan sabía, a él le llegaban miles de personas para ser bautizados, pero él sabía que en cualquier momento llegaría el que cambiaría las cosas, el que transformaría todo. Por lo que dice la palabra del Señor, que cuando Jesús iba llegando a donde estaba Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y lo señaló y dijo: he aquí, véalo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro en la Biblia ni en la historia de los hombres famosos que hayan habido, escritores, profetas, actores, mártires, que se le atribuya a perdonar pecado, a quitar pecado. No existe. Solamente Jesucristo. Ahora, y no es el pecado de una sola persona, sino el pecado de todo el mundo, porque la Escritura dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios es que toda la humanidad se salve, que toda la humanidad llegue a la salvación. Hay cosas que el hombre no entiende y que todavía está lejos de una salvación tan grande. Pero Dios en su misericordia tiene al hombre pendiente de que el hombre se vuelva y se rinda a él. Ahora, cuando Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, nos da una enseñanza clara. Por eso es que a este mensaje yo le he titulado, le he puesto como tema: el poder de la sangre del Cordero. El poder de la sangre del Cordero. Hay un poder que la sangre del Cordero tiene, que nadie puede realmente explicarse por qué la sangre del Cordero de Dios tiene ese gran poder para limpiar de pecado al hombre. Vamos a entrar a la Escritura y vamos a dar un estudio
me di la tarea a estudiar el capítulo 12 específicamente del libro de Éxodo, a estudiarlo versículo por versículo, donde allí habla de algo importante, de un evento que ocurrió allá en el tiempo de donde cuando el pueblo hebreo iba a ser libertado de la esclavitud de Egipto. Ahí ocurrió algo maravilloso y el Cordero jugó un papel importante en esta ocasión. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Ese fue un evento tremendo y yo compartía esta mañana con una de las muchachas acá que están en la producción y yo le decía que este evento fue una epidemia mortal que ocurrió en Egipto, donde no había escapatoria para ninguno, solamente para aquellos que estuvieran cubiertos bajo el poder de la sangre del Cordero. O usted dirá, verdaderamente, ¿cuál fue ese evento? Sí, ocurrió ese evento. Ustedes se acuerdan de todas las plagas que vinieron a Egipto. Ahora, pero allí entre la última plaga, a donde Dios había dado sentencia a que moriría todo primogénito que existiera en Egipto, moriría. Y solo aquellos que estuvieran cubiertos con la sangre del Cordero serían librados. Eso es una palabra tremenda, porque esta era una peste similar a lo que hoy está ocurriendo en el mundo entero, podríamos decir así. Pero quiero ir al primer enfoque, y es una pregunta que tengo. ¿Por qué un cordero? ¿Por qué un cordero? Es una buena pregunta. ¿Por qué un cordero ser usado para librar al pueblo de Dios de aquella epidemia? ¿Por qué un cordero? Oh, verdaderamente tiene mucho significado. Y vamos a estudiar, como dije, todo ese capítulo 12 del libro de Éxodo en esta hora. Ahora, ¿por qué? Le digo por qué un cordero. Número uno, porque esa fue la orden de Dios. Oiga bien eso. Fue un cordero porque era la orden de Dios. En Éxodo capítulo 12, leyendo el verso 1 al versículo 3, dice la palabra del Señor. Capítulo 12, verso 1 al 3, dice así: habló Jehová, capítulo 12 de Éxodo, capítulo 12, verso 1 al verso 3. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Oiga bien esto. Primeramente estamos diciendo que ¿por qué un cordero? Esa pregunta es importante porque fue la orden de Dios. Ahora, pudo haber sido otro animal, ¿verdad? O quizás pudo haber sido una paloma. Quizás pudo haber sido... Usted puede decir cualquier otra cosa, pero no, Dios eligió un cordero. Cuando Dios elige algo, cuando Dios da algo, cuando Dios presenta algo, hay que creerle. A Dios hay que creerle.
Yo me recuerdo una palabra que hablaba este siervo del Señor que ya se fue con el Señor, que hermano G. Ávila. Él dijo una ocasión, dijo, hay hombres que dudan tanto de Dios que no creen. Dice que un pez se tragó a Jonás y lo fue a vomitar. Y él dice, yo creo tanto en la palabra que si la Biblia dijere que Jonás fue el que se tragó al pez, yo también lo creyera, porque la Biblia no miente. El problema del hombre es que no cree a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, ¿por qué un cordero? Dios quería tipificar desde allá, llevar una historia, porque ya había tratado de diferentes maneras de querer que el hombre fuera limpio de su pecado. Mas, sin embargo, estaba siendo difícil. Y ahora era necesario comenzar desde ahí una salida de liberación, una salida de partida, una salida de libertad, como también una escapatoria de la muerte, de la peste destructora que iba a pasar por todo aquella gente habitante en el territorio egipcio. Porque allí estaba el pueblo de Dios. No se olvide que este mundo representa lo que es Egipto. Y no se olvide que aquí estamos nosotros. Aquí estamos dentro, estamos revueltos, estamos en la misma canasta. Estamos en el mundo, dijo Jesús, pero no son del mundo. El pueblo hebreo estaba allá en Egipto, pero no eran egipcios. Ellos eran el pueblo de Dios y había llegado el momento de libertar a su pueblo. Mire, yo he sentido y he hablado a los hermanos en el mes pasado, casualmente, estábamos hablando acerca de esto. Hemos hablado mucho acerca de la venida de Cristo. Hemos predicado muchos mensajes últimamente sobre la venida de Cristo, sobre el rapto de la iglesia. Yo le digo algo, ¿por qué será? Porque yo he presentido en mi corazón que no estamos lejos de ser libertados de aquí, de ser llevados de aquí. Y estas señales que hoy estamos viendo son parte de lo que Dios está utilizando. Entonces, ¿por qué un cordero? Dije porque fue la orden de Dios. 2, porque también esto representaba a Jesús. Éxodo capítulo 12. En el verso 5, dice la palabra del Señor, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hay una especificación, no tiene que tener defecto, tiene que ser macho, tiene que ser de 1 año y lo vas a tomar de la oveja o de las cabras. Lo vas a tomar de allí de ese rebaño. Vayan y agarren, no es que voy a agarrar cualquier cabro, no. No iba a agarrar cualquier becerro allí, no, tenía que ser algo específico. Desde allí vamos viendo nosotros que tipificaba a Jesús. Por eso el poder que tiene la sangre de Jesús es maravillosa. Primera de Corintios capítulo 5, en el versículo 7, dice la palabra del Señor, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Mire qué maravilloso es eso. El Cordero de Dios tuvo que morir en la cruz del Calvario para que ahora usted y yo podamos disfrutar de la libertad. Primera de Juan, capítulo 2. En el verso 2 de Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice la palabra así. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire esto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios tiene misericordia. Dios tiene amor. Dios ama a todos los pecadores, no importa de la manera, de la raza que sea, ni lo malo que haya sido. Ahora,
Él está con los brazos abiertos esperando que el hombre se llegue a Él para que pueda ser perdonado y poder usar esa sangre del Cordero. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 18 al 20. Tengo estos 3 versículos aquí. Dice la palabra en el verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Mire bien eso. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiero que lo leamos una vez más. Leamos detenidamente desde el verso 18. Verso 18 de Primera de Pedro, el versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata. El verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa sangre preciosa de Cristo es la que hizo, gloria a Dios, que tuviera poder para que usted y yo seamos rescatados. Y el verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, no fue un invento de ahí y que le salió eso. No, ya estaba preparado. Gloria al nombre del Señor. Amado hermano, que usted, mire, yo le digo a la iglesia esto, y lo he repetido: ser cristiano no solo es ser un religioso, no solo es asistir a una congregación y decir yo soy cristiano, yo soy evangélico. No, es algo maravilloso. Usted es parte de algo importante. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ha sido lavado con la sangre de Jesucristo y usted ahora juega un papel importante, que es el papel del pueblo de Dios. ¿Usted cree que muchos egipcios no querían estar dentro del pueblo de Dios en aquel entonces? Sí, ¿cómo no? Ellos a lo mejor querían, pero querían liberarse de aquella peste, de aquella maldición, pero no podían. ¿Por qué? Porque les hacía falta eso, de estar bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Ahora, aquí viene la siguiente parte y es el segundo punto que quiero tratar en este mensaje. Este segundo punto tiene que ver con la orden que ha dado cada gobernador, que ha dado el presidente. Y yo también lo comparto, que si se siguiera al pie de la letra como lo han dicho, estoy seguro que esta peste se cortaría. El segundo lugar, por eso digo, el segundo punto dijo: no salgan de las puertas de sus casas. No salgan de las puertas de sus casas. Esta orden estuvo en ese tiempo de esa peste. Mire, puede decir, bueno, ¿cómo es eso? Yo no he encontrado eso en la Biblia. ¿Cómo no? Ellos tenían que estar dentro. Tenían que estar allí, debían de ser parte de interna para que de alguna manera pudieran ellos estar conservados en lo que la palabra del Señor dice. Ellos dentro de la casa deberían de estar allí y deberían de saciarse, debían de compartir, debían de comer. Pero yo le voy a decir algo. Vamos a ver lo que dice la palabra. Estamos en Éxodo, en el capítulo 12. Ellos debían de comer el cordero. Éxodo capítulo 12, verso 11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ellos deberían de estar unidos, juntos, dentro de la casa. Pero quiero que vayamos al libro de Éxodo para que vayamos directamente a los versículos de la palabra del Señor. Capítulo 12 de Éxodo. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hablad, verso 3, capítulo 12, vamos a ir leyendo del verso 3 en adelante del capítulo 12. Hablad a toda la congregación, dijo Éxodo 12, verso 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de la persona conforme, ¿verdad?, al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El 6. Y lo guardaréis hasta el día, entonces, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Está hablando de todo lo que tenían que hacer el pueblo. Ahora, ellos debían de comer el cordero. También dice la palabra del Señor que también deberían de compartirlo con otra familia, no quedarse solo con ellos, compartirlo con los demás. Éxodo capítulo 12, verso 4, ya lo leímos, dice que, mas si la familia fuera tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino de inmediato tenían que unirse. También no deberían de desperdiciar nada, ¿verdad? En el versículo 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. No deberían de desperdiciar absolutamente nada. Entonces, ahora es algo interesante que Dios mismo ya había hablado al pueblo que se congregara, que se reuniera, que se metiera a las casas y se quedara allí, ¿verdad? Para que esta peste, cuando pasara, no los tocara, sino que de alguna manera fueran librados de esa situación tremenda. Ahora, pues yo pasaré, dice el Señor, ¿verdad? Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Es tremendo, hermano, lo que está pasando el día de hoy. Nosotros tenemos que entender esto, que si estamos dentro de las casas, si estamos encerrados en las casas, es por algo, ¿verdad? No debemos de salir para ninguna manera, como están diciendo, salga nada más para lo que es importante. Porque si obedecemos, Dios nos va a guardar, Dios nos va a librar, porque tenemos que obedecer su palabra. Nosotros tenemos que ser parte de ese pueblo obediente. Ahora, en tercer lugar, dice la palabra del Señor. Vamos a ir al tercer punto. ¿Cuál fue el propósito en ese entonces de esa peste? ¿Cuál fue el propósito?
Dios siempre que ocurre algo o hace algo, hay un propósito. ¿Por qué sucede? Entonces, en aquel entonces, ¿cuál era el propósito? El propósito número uno, yo encontré 3 propósitos más importantes. Entre ellos fue el número 1, es que puso en evidencia a los falsos dioses de los egipcios. Es decir, los egipcios tenían tantos dioses y en cada una de las plagas acudían a un dios. Sacrificaban a seres humanos y hacían rituales a su dios. Y ninguno de esos dioses les funcionó. Entonces el primer propósito era decirle a los egipcios que quien tenía el poder era él, que el único Dios verdadero era él, que los dioses demás eran falsos, eran hechos por los hombres, criaturas, imágenes que habían ellos preparado para ellos mismos. Yo quiero llevarlos a un versículo, a un capítulo. Vamos a ir al Salmo 115. Vamos a ir al Salmo 115. Vamos a tener ahí esta lectura. Quiero llevarlos aquí. Salmo 115, desde el versículo 1 nos vamos a ir, porque quiero llevarlos aquí a estos versículos tan importantes. Del verso 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. El 2. ¿Por qué han de decir la gente? ¿Dónde está ahora su Dios? Vea bien. ¿Por qué han de decir? Un momentito ahí en el verso 2. ¿Por qué han de decir la gente? ¿Dónde está ahora su Dios? Imagine que digan los demás de nosotros. ¿Dónde está ahora su Dios? Que lo ven desesperado, lo ven angustiado. Yo sé que nos preocupa la situación. Pero usted confía en Dios. Usted confía en su Dios. Y como yo lo he dicho claramente, y si le tocara, nos tocara, pues nos vamos con el Señor, ¿verdad? ¿Dónde está ahora su Dios? El verso 3. Usted va a contestar esto. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. El verso 4. Los ídolos de ellos, en este caso, los de los egipcios, o pudiera ser que alguien nos ve y está confiando en algo porque el hombre se ha hecho un ídolo para cada cosa. Para las mujeres embarazadas, para agarrar dinero, para buscar novia, para ser flechados, para el amor, para todo hay un ídolo. Y los hombres han hecho todo eso para engañar al mismo hombre. O a veces a hombres que los han hecho mártires, que un día murieron, que fueron buenas personas y luego los canonizan y después la gente les está rezando, les está pidiendo. Esto no tiene ningún valor, mi amado amigo, mi amado hermano. Los ídolos, dice el versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro y obra de manos de hombre. Yo le decía, esta semana estaba mirando yo, por ejemplo, estaba diciendo y volvieron a dar ahora con más claridad, cuando, digamos, en Honduras llevaron la Virgen de Suyapa por diferentes calles, las autoridades. Mire, llevándole la Virgen, como quien dice, no están solos porque ella está con ustedes. ¿Cómo se pone a creer? Si usted observa, yo me recuerdo, yo estaba muy jovencito, creo que estaba quizás, no sé cuántos años tenía, cuando me acuerdo que se robaron la Virgen de Suyapa en Honduras, se la robaron. Los hondureños saben que no miento, se la robaron, los ladrones llegaron y se la robaron, hermano, y dejaron la Virgen allá tirada en no sé si fue un restaurante o un bar, pero solo los alambres, y le robaron todo el oro. Le sacaron el oro porque todo lo que rodea a la Virgen de Suyapa es de oro. Es de oro puro. Y los ladrones se lo robaron y dejaron los puros alambres y volvieron a ponerle oro
ahora anda de nuevo bonita, llena de oro. ¿Acaso no está mirando qué poder va a tener una virgen de oro? No va a tener ningún poder. Me acuerdo, nosotros desarrollamos un ministerio poderoso en Honduras y yo tenía un amigo que colaboraba con nuestro ministerio y mandaba ofrendas al ministerio para ayudarnos al ministerio radial. Yo no lo conocía, solo llegaba a esas ayudas. Pero un día hablé con él por teléfono y quedamos de vernos y conocernos. Y yo fui y me dijo, venga a mi negocio. Yo llegué a su negocio. ¿Y sabe cuál era su negocio? Un taller de reparar santos. Entonces yo llegué allí y hablé yo con... No estoy criticando, estoy diciendo la verdad. O sea, yo estoy diciendo la verdad. Si usted me dice, pastor, no hable esas cosas, ¿por qué no? Si eso es lo que es la verdad. Ahorita hay que hablarla. Entonces, ¿sabe que yo llegué allí y comencé, le digo yo, ¿y aquí qué es? No, me dice, un tallercito que tengo aquí, de aquí como, de aquí le he estado ayudando a usted a predicar el evangelio. Oh, qué bueno, ¿y qué es lo que hace? Ya me mostró. Pues allí reparaba, me dijo, a veces se les cae la mano al Cristo, a veces se destiñe, a veces pierde el color, a veces se le rompe un dedo y hay que repararlo. Entonces, y yo le dije a él, le digo, ¿y usted qué es, de evangélico o católico? ¿Qué es usted? Mire, la verdad me dijo que yo no soy católico porque yo no creo en ningún ídolo, porque yo mismo los hago, los reparo. Y no soy evangélico, dice, porque pues quizás un día. Entonces, pero lo que yo quiero decirle es claramente el versículo 5 que dice de este capítulo 115. Tienen boca, dice el verso 5, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. El verso 6. Orejas tienen, mire bien, orejas tienen, mas no oyen. Dice, orejas tienen, mas no oyen. El verso 7. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Oiga bien, los que hablan son otros por ellos. ¿Verdad? Y el verso 8 es lo más terrible. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, mire qué tremendo esto, amado hermano. Entonces, esa fue una de los primeros propósitos de la peste, fue dejar en evidencia que los dioses falsos no tienen ningún poder. Usted acérquese al Dios verdadero, al Dios que salva, al Dios que perdona, al Dios que puede liberarlo, al Dios maravilloso. También, aparte de ponerlos, Éxodo capítulo 12, vea, porque estoy diciendo que puso en evidencia a los falsos dioses de los egipcios. Éxodo 12, verso 12, dice, en el verso 12 dice, pues yo, Éxodo 12, pues yo pasaré aquella noche. Mire cómo dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Mire bien, voy a ejecutar mi juicio en la gente y en los dioses. Allí quedarán. No pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Otro propósito es, ¿verdad? El propósito de aquella peste también fue para demostrarle a su pueblo, o sea, Dios para demostrarle a su pueblo que Él guarda a los suyos. Él guarda a los suyos, los protege. Éxodo 12:13 dice, Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, allí donde está esa señal no va a entrar esa peste. ¿Por qué? Porque allá adentro vive una familia cristiana, allá adentro vive una familia hija de Dios. Allí adentro viven los siervos de Dios. Confíe, cree en el Señor. Allí está el poder de la sangre del Cordero.
esa sangre que habían sacado de los corderos, la habían puesto en los tinteles allí, en las ventanas, en las puertas. Y esa era una señal para que la peste no entrara en ellos. Oh, qué tremendo. El versículo 23 de Éxodo 12, verso 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. No va a dejar entrar. Es decir, váyase, continúe el camino, continúe, ¿verdad? Entonces fue tremendo eso. Y hay un tercer propósito que fue también, eso es algo tremendo, que fue la última señal para que su pueblo fuera liberado. Éxodo 12, 30 y 31. Hay dos versículos aquí de la palabra y dice el verso 30 del capítulo 12. Dice: y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Le dijo: váyanse ya, porque había una mortandad enorme. Hermano, es triste ver videos de lo que está sucediendo en el mundo entero. Allá en el Ecuador, por ejemplo, es que esta peste ya llegó a todos los rincones del mundo. Allá en Ecuador, en las calles, ya los familiares, los parientes, ya no pueden tener a su querido adentro de la casa porque ya se descompuso y las autoridades ya no dan abasto. Los cementerios ya hay que buscar más terreno. Las funerarias ya no tienen ataúdes donde la gente la sacan a la calle para que de alguna manera los lleven. En España, como hemos visto, que salen los carros, los camiones del ejército con muertos. En Nueva York, aquí en Estados Unidos, ¿cuántos? Ya las autoridades no hayan qué hacer. Ya no hay una manera de protegerse. ¿Cómo nos protegemos? Están haciendo ajustes. Ya todos aquí en California tenemos, al nomás salir a la calle, tenemos que llevar un cubreboca. Tenemos que estar haciendo un montón de procedimientos para tratar de protegernos. ¿Qué hacemos? El pueblo egipcio no soportaba la peste. El pueblo egipcio lloraba angustiosamente porque no había manera de escapar de la peste. Ahora, ¿qué hace el mundo actual? Ya, como digo, las autoridades, los gobernantes no hayan qué hacer. Se está formando un caos tremendo. Pero yo le digo algo a usted que es parte del pueblo de Dios. Mientras los egipcios lloraban sus muertos, mientras los egipcios lloraban a sus hijos, mientras los egipcios querían que cortara esa peste, mientras los egipcios se angustiaban y sufrían, el pueblo de Dios, el pueblo obediente, el pueblo que siguió sus leyes, el pueblo que obedeció la voz del profeta, el pueblo que estuvo pegado a la ley, a la palabra de Dios, el pueblo que hizo caso y se encerró, el pueblo que llevó el cordero a su casa, aleluya, el pueblo que usó la sangre del cordero, estaba protegido, estaba en su casa, estaba encerrado y allí tenía comida porque el cordero mismo le estaba dando de comer. Bendito sea su nombre. Allí tenía salvación, allí tenía sanidad. ¿Sabe por qué? Porque habían creído en la palabra que
que Dios había mandado a través del profeta, a través de su siervo. Si usted cree a esa palabra y está en su casa, Dios proveerá, porque usted ha llevado el cordero a su casa, pero llévenlo a su casa. No es simplemente que yo no quiero cordero acá y vivir esperanzado al otro. Ya se acabó el tiempo, amado hermano, que usted vaya montado en otro hermano, porque hay creyentes que solo andan encima de otro hermano. Ore por mí, hermano. Le pido oración por mí, hermano. Y usted no va a la iglesia, usted no se arrodilla, usted no lee la Biblia. Ay, ore por mí, hermano. Ay, ayune por mí. Ay, busque de Dios por mí. ¿Qué tanto por mí? Ore usted. Busque de Dios usted. Clame a Dios usted. Lea la Biblia usted. Arrodíllese usted. Lleve el cordero a la casa suya. Yo no puedo llevar el cordero a la casa suya. Usted tiene que llevarlo. Usted lleva el cordero, porque el cordero de Dios es el que lo va a librar. Su sangre lo protegerá y su carne le dará de comer. Y usted estará saciado durante esa peste. Pero ya que se acabe eso, porque hay creyentes que hasta aquí ha vivido nada más montado en otro. Otros son los que ofrendan por él. Otros son los que diezman por él. Otros son los que están sirviendo en la iglesia por él. Otros están haciendo el trabajo por él. Y él solo ha llegado a sentarse nada más. A sentarse nada más. Y bien, gracias. Otros son los que oran por él y él no se ha preocupado. Ahora es necesario, si quiere ser libertado, pronto la trompeta sonará. Llévese el cordero a su casa y cómalo con sus hijos, cómalo con sus suegros, cómalo con sus tíos, cómalo con sus sobrinos, cómalo con sus primos, cómalo ustedes en familia, el cordero de Dios. Esa palabra que está llegando hasta su hogar, cómala, disfrútela. Y su casa, en lugar de estar llena de pósters de los famosos, de Luis Miguel, de Ricky Martin, de los Justin Bieber, de toda esa gente que ha salido allí, que está llevándole basura a su casa, que está llevándole basura a su familia, en lugar de estar en sus iPads oyendo música mundana, en lugar de estar en sus teléfonos viendo videos pornográficos. Es tiempo de que mejor agarre la sangre del cordero y la escriba en la puerta de su casa y diga: aquí viven los hijos del cordero de Dios, aquí viven los que creen y comen el del cordero, aquí viven los que están señalados por el Espíritu Santo de Dios. Eso quiere Dios ahora mismo con su pueblo. Esta era la última señal. Era la última señal. Y el pueblo debería de estar firme. Cada uno en su casa comiendo el cordero. Cada uno en su casa mientras allá lloraban. Aquí viene un caos tremendo para este mundo. Viene un caos tremendo para esta tierra, de la cual nadie podrá ser librado. Quizás ahorita en este caos, en esta peste, muchos se libran. Muchos se libran, muchos, ¿verdad? Quizás hasta les puede darle el virus, pero se libra. La mayor parte se libra. Pero viene algo que si no está usted, si no tiene el cordero, no será librado. Y es el rapto de la iglesia. Vienen juicios a esta tierra después del rapto, que si usted no escucha la palabra y no obedece la palabra y sigue las cosas como están escritas y se lleva el cordero a su vida, el cordero a su casa, el cordero a su familia, no podrá escapar de eso. Solamente a través de Jesucristo. Él vendrá a llevar a su pueblo, así como envió a Moisés Dios a libertarlo de la esclavitud del pecado de Egipto. Así Dios enviará a su Hijo muy pronto de nuevo para levantar a su pueblo y nos sacará de Egipto y nos llevará y ya no estaremos más aquí. Seremos levantados, pero solamente el que haya llevado el cordero de Dios a su casa. Saque todos los amuletos que tiene allí. Saque todos los amuletos
Quite esa herradura de caballo que está allí en la puerta. Quite ese manojo de ajo, porque le han dicho, ese manojo de ajo no le deje entrar. Quite ese manojo de ajo, que esa es mentira del diablo. Afiáncese de la palabra del Señor. Agárrese, cómase la palabra, viva la palabra, lleve a Jesús a su casa y usted verá que será protegido, será ayudado, será guiado, será saciado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra veraz, eficaz, verdadera. No trato de quedar bien con nadie, ni con un hombre, ni con una mujer, ni con una iglesia, ni con un pastor. Señor, simplemente trato de hablar la palabra que se me ha sido encomendada. Yo le pido, Señor, en este momento que en su gracia y su misericordia pueda traer bendición a esa familia que está reunida allí. Esa familia que han llevado el Cordero a su casa, que han llevado a Dios a su casa y que viven encerrados, pero que en las puertas están, en los dinteles de sus puertas de sus casas, allí está, Dios mío, la señal. En sus corazones, ahí está la señal. En su mente, ahí está la señal. La sangre del Cordero que los ha cubierto. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo en la palabra y a la promesa que cualquier hermano o hermana que está pasando una crisis, una situación, yo te pido que le ayudes a salir de esto. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Gracias, Señor. Ahora, mire los que están, Señor, allí buscando, queriendo entregarse, reconciliarse o recibirle como su Salvador. Amado hermano, si quiere reconciliar con el Señor, o si quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, mi amigo, este es el momento. Yo quiero hacer una oración por usted y declarar la bendición de Dios en su vida, porque para Dios no hay nada imposible. Repita conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por amarme tanto. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Y ahora yo soy libre por esa palabra. Confieso que creo en mi corazón para justicia, mas con mi boca confieso para salvación. Creo en mi corazón. Con mi boca confieso que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Gracias, Señor. Por tu palabra soy libre, por tu sangre soy limpio y por tu gracia soy salvo. En Cristo Jesús, diga soy nueva criatura. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para su vida. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. También les invito a que descarguen la aplicación de nuestra iglesia ya disponible en Android y Apple. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.